Hola, mi nombre es Vanessa Lisset Perugachi, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador y gracias a la materia de parasitología, el día de hoy vamos a revisar una enfermedad muy común en nuestro medio, la cual se denomina malaria o paludismo. En este video vamos a ver la definición, la prevalencia, las características genómicas y epigenómicas, el ciclo de vida, la patogenia, las manifestaciones clínicas, las técnicas de diagnóstico, el diagnóstico diferencial, el tratamiento y los avances en biotecnología y por último la prevención y control. ¿Qué es la malaria? La malaria es una parasitosis causada por el parásito Plasmodium que inicialmente se encuentra en el mosquito hembra infectado del género Anopheles y se transmite a través de la picadura. De esta manera, el Plasmodium penetra la piel e ingresa al torrente sanguíneo, infectando así a los eritrocitos. Continuamos con la prevalencia. En nuestro país de Ecuador, en el año 2017, se detectaron 1.143 casos autóctonos de malaria y 164 casos importados de malaria, mientras que desde el 2015 no se reportó ninguna defunción por malaria. En el año 2012, Ecuador recibió el premio Campeones contra el Paludismo, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, por haber reducido significativamente la incidencia de malaria y haberse centrado en la eliminación de la transmisión autóctona en todos los lugares posibles. Tras registrar una disminución pronunciada de su carga de malaria, alcanzando 242 casos en el 2014, que es la cifra más baja registrada hasta la fecha, actualmente Ecuador está sufriendo un rebrote de la enfermedad. En Ecuador, las especies de Plasmodio dominantes son Plasmodium vivax, con el 72% concentrado en la Amazonía, y Plasmodium falciparum, con el 28% concentrado a lo largo de la costa. Los grupos poblacionales de mayor riesgo son los habitantes de comunidades rurales a lo largo de la costa noroccidental en la provincia de Esmeraldas y pueblos indígenas de la selva amazónica. El número de áreas con transmisión activa de malaria es de 25 y el número de personas con riesgo de contraer malaria en estas zonas es de 285.000 aproximadamente. El impacto de la malaria. En la siguiente gráfica podemos ver en el eje de las X los años y en el eje de las Y los casos autóctonos de malaria. En el 2010 se detectaron 1.888 casos, en el 2011 1.219, en el 2012 544, en el 2013 368, en el 2014, que es el año donde se detectó la cifra más baja, con 242 casos. A partir de este año hubo un rebrote, detectándose en el 2015 618 casos autóctonos de malaria, en el 2016 1.191 y en el 2017 1.143. A continuación tenemos el genoma del Plasmodium falciparum. El Plasmodium falciparum contiene 22,8 megabases distribuidas en 14 cromosomas en su genoma nuclear, cuyo tamaño oscila entre 0,643 y 3,29 megabases. Existen también 5.300 genes capaces de codificar para proteínas. Aproximadamente el 37% de estas intervienen en procesos tales como la transcripción, modelamiento de la cromatina, reparación de ADN y procesamiento del ARN. Un 15% controlan el ciclo celular, plegamiento y degradación de proteínas. El 12% pertenecen a las subunidades ribosomales y factores de traducción. Un 4,4% de proteínas se encuentran en vacuolas, aparato de Golgi y mitocondrias, mientras que se desconoce la función específica del 32% restante. La densidad genética es de un gen por cada 4.338 pares de bases y aproximadamente el 54% de los genes contienen intrones. La longitud media de los genes del parásito de la malaria es de 2,3 kilobases. Los genes responsables de la variación antigénica de Plasmodium falciparum se localizan en las regiones subteloméricas de los cromosomas. En su estructura, el Plasmodium falciparum también contiene mitocondrias, cuyo genoma es de 6 kilobases, en donde los ARN de transferencia son importados desde el citoplasma hacia la mitocondria. La síntesis proteica mitocondrial se lleva a cabo mediante la introducción de los ARN de transferencia necesarios. La epigenómica. Antes de saber el concepto de epigenómica debemos tomar en cuenta que
El genoma humano es la colección completa de ADN, aproximadamente 3.000 millones de pares de bases que hace de cada individuo algo único. El ADN contiene las instrucciones para elaborar las proteínas que llevan a cabo una variedad de funciones en una célula. El epigenoma está formado por compuestos químicos y proteínas o etiquetas químicas que pueden unirse al ADN, como vemos en esta imagen, y dirigir acciones tales como la activación o desactivación de genes y el control de la producción de proteínas en células específicas. Cuando los compuestos epigenómicos se unen al ADN y modifican su función, se dice que han marcado el genoma. Estas marcas no cambian la secuencia de ADN. En vez de ello, estas cambian la manera en que las células usan las instrucciones del ADN. Algunas veces las marcas se pasan de una célula a otra a medida que las células se dividen. También pueden pasarse de una generación a la siguiente. El Plasmodium, para transmitirse y adaptarse a sus hospedadores, ha desarrollado una enorme variabilidad de formas a lo largo del ciclo de desarrollo, y todo esto lo hace mediante mecanismos de tipo epigenético. La mayor parte de los genes de virulencia, y en concreto todos los genes VAR, son los que actúan en mecanismos de tipo epigenético debido a que regulan varias proteínas antigénicas y codifica para una variante de PFEMP1. Pero el principal papel del gen VAR es codificar para varias proteínas en las diferentes fases del parásito, expresándose de manera distinta en cada una de ellas. Esta es la limitación para producir vacunas contra estos tipos de proteínas. Debido a la existencia de varias de ellas, no es posible realizar vacunas que inhiban a todas las proteínas y por ende no hay vacunas eficientes para curar la malaria. Los esporozoitos expresan ARN largos no codificantes y antisentidos largos no codificantes, lo cual forma parte de una de las activaciones del gen VAR. En la noche, la hormona melatonina influye en el huésped para que el agente infeccioso se desarrolle o encuentre un mejor equilibrio al momento que ésta sea liberada. Vector. El vector de esta parasitosis es el mosquito Anopheles hembra, el cual es un insecto y forma parte de los artrópodos, que significa con patas articuladas. Su cuerpo está formado por 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. Tiene un esqueleto externo, por lo cual se denomina como exoesqueleto, un par de antenas con las que tocan y huelen, y las formas adultas tienen 6 patas y 2 pares de alas que se unen al tórax, por lo cual pertenecen al grupo de los dípteros, que significa insectos que tienen 2 alas. Estos vectores se encuentran en todo el mundo excepto en la Antártica y están principalmente en las regiones tropicales. Estos se distinguen de otros géneros por sus características morfológicas, lo que permite saber de manera fácil y rápida qué tipo de mosquito está presente en cierta localidad. Por ejemplo, se pueden distinguir por su postura al momento de pararse en una superficie para alimentarse, ya que, al picar, el mosquito Anopheles dispone su abdomen en forma vertical, que se ve como un alfiler, a diferencia de otros géneros que colocan el abdomen de forma paralela a la superficie. Parásitos. Los parásitos de la malaria más comunes son Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale, de los cuales la infección por Plasmodium falciparum es la más mortal. Las formas parasitarias que se pueden identificar en la sangre circulante son trofozoitos, esquizontes, merozoitos y gametocitos. Vamos a empezar describiendo al trofozoito. En el trofozoito se observan 2 partes, que son el citoplasma, que es de color azul, y el núcleo de color rojo. En los parásitos jóvenes, el citoplasma toma forma de anillo y en los adultos forma ameboide o en banda, dependiendo de la especie de Plasmodium que se observe. La vacuola digestiva, que no se tiñe con los colorantes, es la que le da la forma característica de anillo. La cromatina se presenta como una masa única y compacta. En su extremo anterior se encuentra una depresión cónica invertida profunda que hace la función de boca, conocida como citostoma, misma que posee grandes cilios que le sirven para obtener el alimento que pasa posteriormente a las vacuolas digestivas. Los eritrocitos parasitados sufren deformaciones y presentan granulaciones características para cada especie. Así tenemos gránulos de Schüffner en las especies Vivax y Ovale, y de Maurer en las especies de Plasmodium falciparum, y por último en las especies de Plasmodium malariae las granulaciones de Siemann.
Los esquizontes, según el grado de maduración, presentan dos o más masas de cromatina que se encuentran rodeadas de citoplasma. Cuando los esquizontes maduros han terminado de dividir su cromatina, están formados por un acúmulo de merozoitos que en ocasiones toman forma de roseta y en la parte central el pigmento malárico de color café. Los eritrocitos parasitados sufren cambios de forma y tamaño según la especie de Plasmodium. En las infecciones por Plasmodium falciparum solamente hay esquizontes cuando la infección es severa. Los merozoitos. Estos se desarrollan a partir del esquizonte maduro cuando se rompe el eritrocito. Posteriormente, cada merozoito va a invadir a un nuevo eritrocito. Estos merozoitos son ovalados, miden 1,5 micras de longitud y 1 micra de diámetro. La membrana está formada por dos capas. Por dentro de la capa interna están los microtúbulos que sirven como citoesqueleto que da la forma y rigidez al parásito. Por uno de los lados del parásito se encuentra el citostomo, a través del cual ingiere citoplasma de la célula huésped, el cual forma la vacuola digestiva que desplaza al núcleo y a las organelas. En el extremo apical se encuentran las rópteas, que son dos masas alargadas que se unen formando un conducto que se abre al exterior, el cual está rodeado por micronemas. Estas dos estructuras participan en la entrada de los merozoitos a las células del huésped. En Plasmodium vivax se forman alrededor de 16 merozoitos, en Plasmodium falciparum se originan más de 16 en las vísceras, en Plasmodium malariae se originan alrededor de 8 merozoitos y en Plasmodium ovale se originan de 8 a 12 merozoitos. Los gametocitos. Estos pueden encontrarse libre u ocupar casi todo el eritrocito. Se encuentran formados por citoplasma y cromatina. El citoplasma es de color azul que contiene el pigmento malárico. La cromatina se representa como una masa única. Los gametocitos tienen forma redondeada excepto en Plasmodium falciparum, que tiene forma de semiluna. Ciclo de vida. Existen dos ciclos diferentes. Uno que se desarrolla en el mosquito anófeles, llamado ciclo esporogónico, en el cual hay reproducción sexual, y otro que se efectúa en el hombre, con reproducción asexual, llamado ciclo esquizogónico. El ciclo esporogónico inicia con la infección del mosquito por infección de sangre de una persona que tenga los parásitos sexualmente diferenciados en macrogametocitos y microgametocitos. Estas formas ingresan al estómago del artrópodo. Los microgametocitos empiezan el proceso de exflagelación para formar los microgametos, que, al liberarse, buscan los macrogametos originados por la división de los macrogametocitos, y ocurre así la fecundación para formar el huevo o cigote, que se transformará en una célula alargada llamado ooquinete, como se observa en la imagen, que penetra en la pared del estómago del mosquito, donde crece para formar el ooquiste, que a su vez se desarrolla en su interior gran cantidad de esporozoitos. Al estallar el ooquiste, se liberan estos esporozoitos diseminándose por el cuerpo del mosquito hasta localizarse de preferencia en las glándulas salivales, donde permanecen hasta ser inoculados al hombre durante una nueva picadura. Ahora vamos a ver el ciclo esquizogónico. Este ciclo comienza con la penetración intracapilar de los esporozoitos, los cuales son la forma infectante, a través de la piel, que rápidamente pasan a la circulación, donde se presentan dos etapas. La primera es la etapa preeritrocitaria, o también denominada como exoeritrocítica, la cual se desarrolla dentro de los hepatocitos para formar el esquizonte tisular, que en unos 6 a 12 días sufre una ruptura liberando miles de merozoitos que se dirigen hacia los eritrocitos. Y a continuación tenemos la segunda etapa, que es la etapa eritrocítica, en la cual los merozoitos que ingresan a los eritrocitos toman inicialmente una forma anillada, que al madurar adquieren una configuración irregular. Estas estructuras se denominan trofozoitos, que utilizan la hemoglobina para su nutrición, de la cual queda como producto residual el pigmento malárico o hemozoína. Los trofozoitos posteriormente se transforman en esquizontes sanguíneos. El esquizonte maduro, al romper el eritrocito, libera un número de merozoitos de acuerdo a la especie de Plasmodium. Cada una de estas formas invade a un nuevo eritrocito y da comienzo a un nuevo ciclo sexual.
Algunos tienen la capacidad para conformar los elementos sexuales denominados como gametocitos, ya sean los macrogametocitos o los microgametocitos que circulan como formas de infectantes para los mosquitos. Cabe recalcar que el periodo de incubación es de 7 a 14 días. A continuación tenemos la patogenia. Esta se da principalmente por la invasión del Plasmodium a los eritrocitos en donde se reproducen y causan su lisis. En Plasmodium falciparum, los eritrocitos parasitados se adhieren al endotelio capilar, lo cual es responsable de las complicaciones graves por anoxia tisular, mecanismos inmunológicos y hemorrágicos. La patogénesis de la infección por Plasmodium dependen de varios factores como son la respuesta del hospedero, la especie y genética del parásito, el grado de infección, coinfección, el estado nutricional, la edad y el sexo. La fisiopatología está basada principalmente en los cambios de los eritrocitos y las lesiones de varios órganos. Todas las especies de Plasmodium que afectan al hombre dañan los eritrocitos. El Plasmodium falciparum parasita eritrocitos de todas las edades. Por esta razón, da lugar a parasitemias más elevadas. El Plasmodium vivax afecta a los reticulocitos y eritrocitos jóvenes, y Plasmodium malariae ataca casi exclusivamente a los eritrocitos maduros. Para una mejor comprensión de la patogenia, se la ha dividido en dos fases, la fase eritrocitaria y la fase extraeritrocitaria. En la fase eritrocitaria, los cambios de los eritrocitos son más intensos en Plasmodium falciparum y consisten en pérdida de elasticidad. Los eritrocitos se incapacitan para mantener la distribución normal en hileras que semejan pilas de moneda y tienen dificultad para el tránsito por los capilares. La citoadherencia. Hay un aumento de la adhesividad al endotelio capilar debido a la reducción de la carga eléctrica y a la formación de prominencias en la superficie de la membrana eritrocitaria, lo cual permite que los eritrocitos se peguen fácilmente a receptores del endotelio, especialmente al CD36. Estas alteraciones son las responsables de la obstrucción de los capilares principales, especialmente cuando se forman los esquizontes. Esto explica por qué casi nunca circulan esquizontes del Plasmodium falciparum. Aumento de la fragilidad. Se representa tanto en glóbulos parasitados como en los no parasitados. Esto hace que la vida media de los eritrocitos sea menor y que se produzca hemólisis que conduce a una anemia progresiva. El transporte de oxígeno disminuido. El parásito utiliza el oxígeno del eritrocito, disminuyendo así el oxígeno transportado, y por consecuencia los tejidos se encuentran en anoxia. La liberación de toxina y antígenos. Estas sustancias contribuyen a la destrucción de eritrocitos tanto parasitados como no parasitados y a complicaciones inmunológicas. La destrucción de las células no parasitadas por mecanismos autoinmunes explica que el grado de anemia puede ser mayor que la causada por la sola hemólisis de los eritrocitos parasitados. Continuamos con la fase extraeritrocitaria, en la cual hay la presencia de hemólisis, que es la causa principal de la anemia, que a su vez produce anoxia. El parásito divide la hemoglobina en hemo y globina. El hemo se transforma en hemozoína o pigmento malárico que se deposita en el citoplasma del parásito, y la globina es utilizada. El bloqueo capilar. Los trombos de los eritrocitos taponan los capilares, lo cual contribuye a la anoxia y daño tisular. Vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Estos factores conducen a hipotensión y salida de eritrocitos, principalmente en el cerebro. También se van a dar defectos de la coagulación debido a la deficiencia de la formación de factores coagulantes por la insuficiencia hepática. Estos mecanismos causan hemorragia. Alteraciones en los órganos. Las vísceras se pigmentan de color oscuro por el almacenamiento del pigmento malárico en las células. Este hallazgo es más notorio en hígado, médula ósea y cerebro. Hígado. El daño hepático es progresivo y puede llegar a la insuficiencia, especialmente en infecciones por Plasmodium falciparum. En estos casos se encuentra ictericia marcada, hemorragias e hipoalbulinemia, factor importante en la producción de edema cerebral y pulmonar. Es frecuente observar lesiones inflamatorias inespecíficas en las células parenquimatosas, células de Kupffer y espacios Porta. En los hepatocitos se encuentra necrosis focal.
En el cerebro, el compromiso del sistema nervioso central es propio de Plasmodium falciparum. La malaria cerebral es una encefalopatía aguda difusa. Se produce microtrombosis capilar y reacción hiperérgica de los antígenos del parásito que llevan a cambios consistentes en vasculomielinopatía, isquemia, hemorragias petequiales perivasculares en forma de anillo, principalmente en la materia blanca, infiltrados perivasculares, desmielinización perivascular y edema. En etapas tardías se han descrito la presencia de gliosis o granuloma malárico. En los pulmones, la principal patología pulmonar en malaria consiste en edema, congestión y acúmulo de pigmento. En infección por Plasmodium falciparum se presenta el síndrome de insuficiencia pulmonar aguda. La afección pulmonar se atribuye al compromiso de la microcirculación capilar, a la excesiva hidratación, hipoalbuminemia y a mecanismos inmunológicos. Las manifestaciones clínicas. Principalmente se dan los cuadros febriles con sus fases caliente, húmeda y fría. La fiebre aparece al romperse los esquizontes del ciclo eritrocítico. En la siguiente imagen se representan las curvas de temperatura en la malaria y se puede determinar que para Plasmodium vivax se da la fiebre terciana benigna, que es la que se da cada tercer día. Para Plasmodium falciparum la terciana maligna. Y para Plasmodium malariae se da la fiebre cuartana, que es la que se da cada cuarto día. Los demás síntomas son escalofríos, sudoración, cefalia, vómito, anemia hemolítica, hepatomegalia y esplenomegalia. Técnicas de diagnóstico. A la malaria se la puede diagnosticar mediante la microscopía, las pruebas inmunológicas y el diagnóstico molecular. En el diagnóstico por microscopía, el límite de detección es de aproximadamente 100 parásitos sobre microlitro y abarca dos tipos de preparaciones. La primera es la gota gruesa, la cual detecta y analiza las parasitemias bajas. La segunda es el frotis de sangre, que determina la densidad de parásitos en fase asexual y permite observar características morfológicas de los parásitos presentes dentro de los glóbulos rojos. Las pruebas inmunológicas, por su parte, se caracterizan por ser pruebas rápidas. La primera se fundamenta en la inmunocromatografía de flujo lateral, que consiste en inmovilizar antígenos de interés mediante el uso de una membrana de nitrocelulosa. Los principales blancos detectados son la proteína rica en histidina 2, lactato deshidrogenasa y aldolasa. La segunda prueba es la prueba de la hemozoína, que en un estudio reciente fue publicado el 21 de mayo de 2018 en la revista ACS Sensors. Se destacó que los bioingenieros de la Universidad del Sur de California han desarrollado una tecnología portátil para el diagnóstico temprano de la malaria basada en la detección del pigmento de la malaria, la cual se denomina hemozoína. El prototipo del sistema de diagnóstico óptico portátil detecta un subproducto generado por todas las especies del parásito de la malaria. Como tal, es un examen rápido para todas las cepas de malaria. Debido a que la cantidad de hemozoína en la sangre está directamente relacionada con el progreso de la infección de la malaria, este sería un indicador ideal para la infección. Los científicos utilizaron beta-hematina, el cual es un imitador de la hemozoína, y demostraron límites de detección de menos de 0,0081 microgramos sobre mililitro en 500 microlitros de sangre total del conejo sin necesidad de reactivos adicionales. Este nivel corresponde a menos de 26 parásitos sobre microlitro, un orden completo de magnitud por debajo de la relevancia clínica y comparable o menor que el de la tecnología existente. Por último, tenemos el diagnóstico molecular, el cual detecta moléculas de ácidos nucleicos que facilitan la identificación de microorganismos en función de sus diferencias genotípicas. El método más utilizado es el PCR, el cual utiliza cebadores de un segmento del gen ADNR de la subunidad 18S para identificar sus secuencias. En el siguiente cuadro vamos a comparar las diferentes técnicas de diagnóstico para determinar cuál es la mejor en base al escenario. La microscopía es un patrón de oro para determinar e identificar al Plasmodium. Cuenta con las ventajas de detección e identificación de todas las especies. Permite la cuantificación del parásito. Es más sensible que las pruebas rápidas y relativamente más barato. Y permite el control del tratamiento. Las desventajas.
Las demoras en el procesamiento pueden provocar cambios en la morfología, dificultando así la identificación. La identificación de nivel de especie puede ser difícil en parasitemias inferiores. Las pruebas rápidas, por su parte, permiten la detección rápida y el diagnóstico presuntivo de Plasmodium falciparum. Las ventajas es que son rápidas y de baja complejidad. Las desventajas: no es confiable para las especies que no son falciparum, requieren confirmación por otros métodos, son más caras que la microscopía, no pueden detectar cepas negativas de HRP2 de Plasmodium falciparum de América del Sur y no permiten la cuantificación. Las PCR, en cambio, permiten la amplificación de segmentos conocidos y específicos de cada Plasmodium. Las ventajas es que tienen mayor especificidad y sensibilidad, son rápidas ya que se las puede realizar en menos de 2 horas y permiten la identificación de cepas de Plasmodium con polimorfismos genéticos asociados a resistencia a antimaláricos. Pero las desventajas es que son más costosas y más complejas de realizar, por lo que se llega a la conclusión de que las PCR se las pueden realizar en un laboratorio de tercer nivel, mientras que las pruebas rápidas en unos hospitales básicos y la microscopía en los hospitales públicos para mantener el control del tratamiento. Continuamos con el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico clínico diferencial de la malaria se debe incluir una gran variedad de cuadros febriles infecciosos que tienen un curso agudo y manifestaciones clínicas generales. En especial, es importante considerar los cuadros clínicos que cursan con fiebre y esplenomegalia. Entre las enfermedades que es importante considerar, cabe mencionar la leishmaniasis visceral, la toxoplasmosis aguda, la fiebre tifoidea, la endocarditis infecciosa, la enfermedad de Chagas en fase aguda, la tuberculosis miliar, la brucelosis y las arbovirosis como el dengue. Cuando el cuadro clínico cursa con ictericia, especialmente en un caso indicativo de malaria complicada, habría que considerar como diagnósticos diferenciales la posibilidad de hepatitis grave, leptospirosis ictohemorrágica, fiebre amarilla, septicemia o colangitis. El tratamiento básicamente son los aminoquinolinas como la cloroquina, la cual mata los parásitos Plasmodium en estadios eritrocíticos. Además, se mantienen niveles adecuados en el plasma sanguíneo para así lograr una supresión eficiente del parásito sin causar efectos secundarios. Actualmente no se cuenta con drogas antimaláricas que actúen sobre todos los estadios del ciclo de vida del parásito. Los antimaláricos presentes en el mercado han sido clasificados en grupos como derivados quinolínicos, antifolatos, derivados de la artemisina y antibióticos. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud recomienda para el tratamiento de las infecciones por Plasmodium falciparum combinados de artemisina. Avances en biotecnología. Tenemos a la medicina regenerativa, terapia génica y terapia epigenómica. Dentro de la medicina regenerativa se ha detectado que las células madre mesenquimales sirven para la modulación y regulación de linfocitos T y lograr así una protección contra la malaria. La terapia génica es una terapia in vivo que se dirige a la expresión de una proteína de superficie que es la MSP1, que le ayuda al merozoito de Plasmodium a invadir al eritrocito. Esta terapia utiliza vectores adenovirales como vacunas para producir anticuerpos contra esta proteína. Se administró en roedores por vía sistemática y la terapia obtuvo como resultado que los vectores tuvieran una confirmación exitosa en la expresión de la proteína MSP1 e indujeron a crear anticuerpos deseados en contra de la proteína MSP1, neutralizando así a los merozoitos en el estadio eritrocitario. Dentro de la terapia epigenómica tenemos a dos. La primera es la proteína bromodominio de Plasmodium falciparum 1, que participa en la regulación de los genes relacionados con la invasión de los parásitos en la etapa asexual. Y la segunda terapia es la modificación epigenética de la metilación del ADN de genes en el hígado para así evitar la infección. Y por último tenemos la prevención y control. La prevención. La exposición natural a la enfermedad ayuda a la obtención de inmunidad del ser humano. Se ha demostrado que los esporozoitos inactivos actúan como inductores de inmunidad en el hombre. Existen 4 tipos de vacunas basadas en las etapas del ciclo de vida que son
vacunas preeritrocíticas, vacunas contra los estadios hemáticos, vacunas que bloquean la transmisión y vacunas multiestadios multiantigénicos. Actualmente, RTS-SAS01 es la vacuna más desarrollada clínicamente y aprobada por la Agencia Europea de Medicina en julio del 2015, que tiene como blanco la proteína CSP de Plasmodium falciparum. Y el control. Se recomienda principalmente el uso de mosquiteros o toldillos para evitar la picadura por los mosquitos vectores. Otra medida de control es el uso de repelentes cutáneos. Y finalmente también se recomienda la construcción, modificación y protección de las viviendas. Las viviendas con paredes, puertas y ventanas sin huecos por donde entren los mosquitos disminuyen la cantidad de vectores intradomiciliarios, especialmente en horas nocturnas. El uso de mallas protectoras en puertas y ventanas de las habitaciones también ayudan a controlar la entrada de los mosquitos. Para finalizar, tenemos las referencias, que también las pondré en la cajita de información por si quieren ampliar sus conocimientos en este tema. Eso es todo y muchas gracias por su atención, que tengan un bonito día.